Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. Si en este instante no estás en tu futuro, no lo tienes. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy viernes 20 de marzo de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo, gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Hispanoamérica. La nueva autorización emitida este miércoles por la Oficina de Control de Activos Extranjeros permite a empresas estadounidenses constituidas antes de enero de 2025 hacer negocios con la petrolera venezolana PDVSA. La licencia especifica que queda prohibido operar con personas o empresas sancionadas, así como realizar transacciones con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y determinadas compañías chinas, o utilizar barcos sancionados. En Venezuela, el presidente de Colindustria, Tito López, anunció este jueves 19 de marzo la realización de 4 reuniones entre delegaciones empresariales de Venezuela y el equipo gubernamental de Estados Unidos para evaluar el panorama económico del país. El dirigente industrial reveló que la administración norteamericana conformó un grupo multidisciplinario para atender cada sector estratégico. Ante la posibilidad de captar nuevos fondos y las mejoras operativas de la industria petrolera, el titular de Colindustria estimó un impacto favorable para el ámbito de la construcción y el mercado inmobiliario. López proyectó una recuperación económica superior al 12% para el cierre del año y recomendó la distribución de la renta petrolera hacia áreas productivas y educativas, mientras el empresariado nacional quedó a la espera de las próximas directrices del equipo diplomático estadounidense. La presidenta Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro con una delegación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos en las instalaciones del Palacio de Miraflores. La visita técnica y política de la comitiva extranjera dio continuidad a la hoja de ruta pautada entre Caracas y Washington. El plan binacional priorizó la comunicación directa con el objetivo de gestionar las diferencias históricas y fortalecer la cooperación energética ante los desafíos globales. Estados Unidos ha extendido una licencia que protege a la refinería venezolana Citgo Petroleum de los acreedores hasta el 5 de mayo, según una publicación del jueves en el sitio web del Departamento del Tesoro. Elevar la producción petrolera en Venezuela requiere de inversiones, pero también de mano de obra y de soluciones más urgentes como una mayor generación eléctrica. Los cambios en el sector marchan rápido tras un acuerdo suscrito en enero de este año entre Estados Unidos y Venezuela que incluyen la reforma de la ley de hidrocarburos para abrir el sector a las compañías extranjeras. Según datos de Petropimi, elevar la producción de crudo a 1.4 millones de barriles diarios y aumentar la de gas a 4.000 millones de pies cúbicos podría requerir de 25.000 trabajadores directos y movilizar a 100.000 personas de forma indirecta. El muro castrista se resquebraja. Cuba es la segunda dictadura más longeva del mundo. A sus 67 años negocia sus miserias bajo la presión implacable de Donald Trump, abandonada por sus supuestos aliados que no le suministran petróleo porque están aprovechando para propiciar un cambio político, porque es mentira que Trump pueda imponer aranceles sin permiso del Congreso. La sufrida población miserabilizada, reprimida, golpeada, sufriendo hambre, desnudez y apagones, es una olla de presión.
Miguel Díaz-Canel lanza una declaración explosiva, prometiendo inmolarse si Estados Unidos intenta una incursión como la de Venezuela. Puro bla bla. El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, quien asumió el cargo el pasado 11 de marzo, ha centrado sus primeros días de mandato en lo que ha denominado un gobierno de emergencia para combatir frontalmente la inseguridad. Durante su primer mensaje desde el balcón del Palacio de la Moneda, Kast afirmó que el crimen organizado, el narcotráfico y las mafias son los adversarios reales de Chile y que su gobierno no negociará con ellos. Bajo el lema "Orden donde hay caos", prometió que se acabó la impunidad y que utilizará todas las herramientas del Estado para recuperar los barrios tomados por el narco. El AMPA se impone ante el inmenso poder del Leviatán sencillamente por complicidad, debilidad o cobardía del Estado. Bukele Dixit. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva viaja a Bogotá, Colombia, para participar en la 10ª cumbre de la CELAC y el primer foro de alto nivel CELAC África. El objetivo de Brasil es reafirmar su compromiso con la integración regional y fortalecer los lazos con el sur global, en un contexto de tensiones internacionales. Un informe reciente de UNICEF destaca que Brasil ha alcanzado su menor tasa de mortalidad infantil en 34 años, un hito celebrado por las autoridades sanitarias. En Argentina, el gobierno de Javier Milei ratificó que está Argentina dispuesta a enviar apoyo militar al Golfo Pérsico si la administración de Donald Trump así lo solicite. El vocero presidencial afirmó que cualquier ayuda que considere se dará, marcando un giro histórico en la política de no intervención del país. El Ministerio de Seguridad argentina celebró una reducción histórica del 65% en la tasa de homicidios en Rosario, gracias al Plan Bandera. Las autoridades destacan que los robos han vuelto a niveles de 2020, tiempos de pandemia, pero con plena circulación ciudadana. En Bolivia, las autoridades informaron sobre el hallazgo de una pista clandestina vinculados a la organización del narcotraficante Sebastián Marcet. En un operativo masivo en la aduana, la Fiscalía confirmó la confiscación de más de 53 toneladas de químicos precursores para la elaboración de cocaína. El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas cuestionó hoy el uso prolongado del argumento de conflicto armado interno en Ecuador, señalando que no existen bases legales internacionales para suspender derechos de forma indefinida en el país. O la Organización de las Naciones Unidas se actualiza con la dinámica delictiva o se elimina. Parece que las leyes internacionales están al servicio de dictaduras y delincuentes. Noticias de Washington, D.C. El presidente Trump pide $200 mil millones adicionales para la guerra en Irán. Hace falta dinero para matar a los malos. Es un pequeño precio a pagar para mantenernos en la cima y asegura que pensaba que la reacción en los mercados y el precio del petróleo iba a ser peor. El presidente Trump recibió hoy en la Casa Blanca a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Durante el encuentro se discutió el fortalecimiento de la alianza de seguridad frente a las tensiones globales. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca este 18 de marzo, un periodista japonés preguntó al presidente por qué no avisó a Japón ni a otros aliados antes de la operación contra Irán. El presidente le respondió: ¿por qué ustedes, los japoneses, no nos avisaron sobre Pearl Harbor? Y añadió que los aliados verdaderos confían en el liderazgo de Estados Unidos y defendió el ataque como un acto de autodefensa y protección de la libertad mundial. Japón, que depende en un 90% del petróleo crudo de Oriente Medio, propuso a Estados Unidos importar petróleo de Alaska para reducir riesgo.
Desde el Oriente Medio hasta Japón, el petróleo tarda entre 20 y 25 días, mientras que desde Alaska tarda apenas 12 días. Esto sería un triunfo para el lobby petrolero de Estados Unidos. Ante el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, el secretario del Tesoro sugirió que Estados Unidos podría desancionar unos 140 millones de barriles de crudo iraní que se encuentran varados en tanqueros en el mar para aliviar la presión sobre los precios de la gasolina. Esta semana se formalizó la creación de una Task Force nacional para eliminar el fraude y abuso en programas de beneficios federales, enfocándose en asegurar que los recursos no lleguen a inmigrantes indocumentados. Joe Kent, quien ocupaba el cargo de director del Centro Nacional de Antiterrorismo y dimitió este martes en señal de protesta por la guerra contra Irán, está siendo investigado por el FBI. Se sospecha que Kent compartió indebidamente datos de inteligencia sensibles, posiblemente relacionados con los preparativos de guerra o evaluaciones de la amenaza iraní que contradecían la línea oficial de la Casa Blanca. Un tribunal federal de Manhattan dictó una sentencia histórica de cadena perpetua más 30 años de prisión tras ser hallado culpable de conspirar para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos y de delitos relacionados con la posesión de armas de guerra contra el narcotraficante Carlos Orense Azuaje, de 70 años, miembro del Cártel de los Soles. Noticias de Maryland. El gobernador Wes Moore ha emitido proclamaciones para celebrar la Semana Nacional de la Agricultura. El sector genera más de 30 mil millones de dólares anuales para la economía estatal. Noticias federales. En California, el gobernador Gavin Newsom anunció una demanda contra la administración Trump por la derogación de normativas ambientales, específicamente sobre gases de efecto invernadero, acusando al Ejecutivo de favorecer a la industria petrolera por encima de la salud pública. Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. Durante la madrugada de este viernes, Israel lanzó una nueva oleada de ataques aéreos dirigidos al corazón de Teherán y zonas del este de la capital iraní, en la región de Nur, específicamente contra fábricas de montaje de misiles y centros de mando de la Guardia Revolucionaria. Se confirmó la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria, Ali Mohammad Naini. Netanyahu afirma que Irán ya no puede fabricar misiles balísticos ni tiene ninguna posibilidad de enriquecer uranio, y ha señalado ignorar quién gobierna Irán. Niega que arrastrara a Trump a la guerra porque Trump siempre toma sus decisiones pensando en lo que favorece a los Estados Unidos y a su futuro. Nadie puede decir a Trump lo que tiene que hacer. Y revela que fue Trump quien le dijo en Miami que había que asegurarse de que Irán no pueda poseer armas nucleares. Afirmó que están centrados en 3 objetivos: aplastar el programa nuclear, destruir las industrias que producen misiles balísticos y crear las condiciones que permitan al pueblo iraní tomar su destino en sus manos. Ayer, 19 de marzo, el secretario de Defensa de Estados Unidos aseguró que los 11 submarinos de los que disponía Irán han sido destruidos o neutralizados y sus puertos militares han quedado inutilizados. Se estima que cerca de 60 embarcaciones iraníes, principalmente lanchas rápidas y buques minadores, han sido destruidas en operativos nocturnos para intentar reabrir el estrecho de Hormuz. Por primera vez en el conflicto, la aviación de Israel atacó infraestructuras navales y buques
de guerra iraníes en el mar Caspio, destruyendo centros de mando portuarios y astilleros de reparación. El ejército israelí confirmó haber atacado más de 130 objetivos en el oeste y centro de Irán durante las últimas 24 horas, incluyendo lanzadores de misiles y fábricas de drones. Hace pocas horas, misiles balísticos iraníes, algunos reportados con ojivas de racimo, impactaron la refinería de Bazán en Haifa, la instalación de combustible más importante de Israel. Se reportan incendios de gran magnitud, cortes de energía y al menos 2 heridos de gravedad. Sin embargo, el gobierno sostiene que los daños a la red nacional son limitados. Las sirenas de alerta roja han sonado repetidamente en Jerusalén, al menos 4 veces en las últimas horas, y el norte del país debido a oleadas sucesivas de misiles desde Irán. Agentes de seguridad de Irán violan en manada a enfermeras que ayudaron a manifestantes. Definitivamente son humaniformes. 3 jóvenes iraníes, entre ellos el campeón de lucha libre de 19 años, Saleh Mohammadi, fueron ejecutados por ahorcamiento por participar en las protestas que pedían libertad y justicia para Irán. Mientras el régimen es aplastado por Israel y Estados Unidos, asesina a sus propios hijos. Los defensólatras del terrorismo gubernamental de Irán se escandalizan por las 1.500 víctimas civiles de los bombardeos, pero silencian el crimen atroz contra decenas de miles de asesinados en las protestas. Arabia Saudita advierte a Irán que la confianza con los países del Golfo está completamente destrozada. Emiratos Árabes Unidos declara que es una guerra económica global que está usando los flujos de energía como arma. Se han registrado más de 235 enfrentamientos en las últimas 24 horas en el conflicto de Ucrania. Los focos de mayor tensión se encuentran en las direcciones de Pokrov y Kramatorsk, donde las fuerzas rusas mantienen una presión constante con asaltos masivos. El Estado Mayor de Ucrania informó que el 18 de marzo Rusia sufrió 1.710 bajas, la cifra diaria más alta desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022. Ayer, 19 de marzo, las bajas se mantienen elevados con otros 1.520 soldados, muertos o heridos. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber tomado el control de 2 poblaciones adicionales en el este de Ucrania durante la jornada de hoy. El buque ruso Arctic Metagas, averiado y a la deriva en el Mediterráneo, entra en aguas libias con riesgo de fuga de gas. Existe la posibilidad de un vertido, de una explosión o de una crisis de seguridad en pleno corazón del mar. Empresas españolas han firmado acuerdos con firmas ucranianas para desarrollar y producir misiles, drones y munición guiada directamente en suelo ucraniano, aprovechando la tecnología española y la experiencia de combate de Ucrania. La policía de Cataluña confirma que el cadáver encontrado en Barcelona a principios de esta semana pertenece al joven estudiante estadounidense de 20 años, James Gressey. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia. Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV.